Bien, estimados estudiantes, nuevamente vamos a empezar. Ya habíamos hecho un video previo para ver las partes a manera de introducción de los elementos importantes para llegar a una buena exploración del sistema respiratorio. Bien, revisando entonces, ya empezando desde la exploración física, comenzaríamos con la inspección en el sistema respiratorio, el cual tiene que ver con un paciente sentado, desnudo de la cintura para arriba. El ambiente debería tener una temperatura agradable para que pues, el paciente se sienta confortable y no podamos tener algunas alteraciones, por ejemplo, de la respiración o alguna alteración irritable en el paciente. También el ambiente debería tener una luz intensa para ver los movimientos del tórax, y nos vamos a ubicar detrás, delante y ambos lados del paciente, buscando las cuatro caras para poder observar. Una cara anterior, paciente acostado y sentado podría ser. Para ver una cara posterior, el paciente boca abajo, también podría estar sentado o en decúbito lateral. Y para ver las caras laterales, pues el paciente puede estar sentado o decúbito dorsal con los brazos levantados y las manos apoyadas en la cabeza, es decir, con los brazos que nos den un panorama del espacio de la cara lateral. Observar qué es lo que teníamos que observar, y lo interesante es empezar a relacionar algunos aspectos que podamos encontrar en este paciente de manera anormal. Por ejemplo, podríamos encontrar pezones supernumerarios. La presencia de pezones supernumerarios nos haría pensar de que el paciente está contando con alguna anomalía congénita o alguna anomalía genética. El hecho de que los patrones venosos sean tan superficiales nos haría pensar de que el paciente tiene un signo de alteración cardíaca o alguna enfermedad de obstrucción vascular, es decir, un paciente cardiópata. En el hecho de que veamos una ingurgitación a nivel de los vasos superficiales a nivel del cuello. La grasa subyacente y la relativa prominencia costal también nos haría pensar del estado de nutrición del paciente. Si vemos que pues hay una grasa demasiado excesiva, pues probablemente el paciente está en una condición de sobrepeso u obesidad. Y si hay una relativa prominencia costal, pues tal vez el paciente está con bajo peso o con un estado de salud y de nutrición y de desnutrición. Bien, a la inspección tal vez lo más importante es determinar pues un tórax estático y un tórax dinámico. Para la primera valoración del tórax estático debemos conformar el tipo de tórax, y aquí vamos a encontrar dos tipos: los tórax considerados fisiológicos y los patológicos. Entre los fisiológicos podemos mencionar los longilíneos, brevilíneos, normilíneos e incluso un tórax cilíndrico en niños. El longilíneo es propio de personas delgadas, de gran estatura, y su diámetro vertical es mayor que el anteroposterior y transversal. Como pueden ver aquí, un paciente alto o una paciente con un tórax pues alargado es no considerado longilíneo. Y un tórax brevilíneo pues es para personas de baja estatura y personas obesas. Aquí el diámetro transversal es mayor que el anteroposterior y el vertical. Como pueden ver, son personas pequeñas de baja estatura. El tórax es un poco más achatado y esa es la configuración de un tórax brevilíneo. En el normilíneo, pues los sujetos de constitución fuerte y de estatura media, del diámetro anteroposterior y transversal, son semejantes, es decir, que encontramos los diámetros equitativos e igualitarios en la dimensión del tórax. No tenemos una prominencia a lo largo ni tampoco a lo ancho. Y en el tórax cilíndrico, los niños de corta edad y en los lactantes, pues hay relieves óseos y definidos, bordes costales borrados y escasamente marcados. Esa es la configuración clásica de un niño con tórax cilíndrico. Viendo ya la inspección ya tórax patológicos, ya no fisiológicos, pues vemos que hay diferentes tipos, y estos están relacionados directamente a la actividad ventilatoria, de los cuales podemos mencionar diferentes tipos. Podríamos mencionar los tórax en quilla, los tórax en tonel, los tórax en excavatum, es decir, el pectus excavatum, el pectus carinatum, o también podríamos llamar tórax en embudo o tórax en pecho de paloma. Estos tórax pues son enteramente estéticos, donde vemos que el esternón juega aquí un papel importante. Aquí podemos ver un tórax o pectus excavatum con el tórax pues hendido, o mejor dicho, hundido en la caja torácica, y un tórax aquí en quilla o pectus carinatum, que es un esternón pues en protrusión hacia afuera.
Estos no van a generar un defecto ventilatorio, muy rara vez lo van a hacer con una disnea o con algún problema respiratorio, pues es más que todo una condición estética. Pero sí podemos ver en estos tórax que vemos aquí, como este paciente de acá, un tórax sifótico, acá también podemos ver un tórax hipersifótico, o podemos tener tórax escolióticos, o esta combinación de este paciente aquí abajo con un tórax sifoescoliótico. Estos tórax pues tienen una condición también de defecto ventilatorio. Ahí sí vamos a tener un defecto ventilatorio presente. El paciente va a tener dificultades para su ventilación y para su respiración. Entonces hay que considerar eso. Si nuestro paciente tiene un tórax en escoliosis o en sifosis, es lo más probable es que tenga defectos ventilatorios o respiratorios, sobre todo si hay un ángulo demasiado grande. Y ustedes saben bien que para determinar la gravedad de una escoliosis podríamos utilizar pues la escoliosis y la sifosis, podríamos utilizar una medida del ángulo de Cobb, ¿no? El ángulo de Cobb para determinar la severidad de la escoliosis o la hipersifosis. Aquí podemos ver algunos otros ejemplos de tipos de tórax, como por ejemplo el tórax esténico, el hipoesténico, el hiperesténico. Todos estos pueden llegar a considerarse normales, pero desde aquí en adelante podemos ver estos tórax que son pues con una configuración anormal. Un tórax en tonel, que es este, vean lo grande que se ha hecho, que ya es como un barril, ¿no? Tiene el aspecto de un barril. Es un tórax enfisematoso, un paciente fumador. Ahora tenemos aquí un tórax aplanado debido a la fibrosis pleuropulmonar, cuando el pulmón ha llegado a fibrosarse, a generar una cicatriz. Vean que ha retraído completamente el tórax. También tenemos el pectus excavatum, lo que habíamos dicho acá, o también tórax en embudo, aquí, vean. El esternón está mucho más aplanado, mucho más hendido. Y tenemos el pectus carinatum o pecho de paloma, o también llamado tórax en quilla, donde el esternón está en una prominencia hacia adelante, anterior. Esos los vamos a relatar, pues este es el tórax en quilla, si pueden ver, puede ser unilateral como puede ser bilateral, con una protrusión del tórax hacia adelante. Tenemos el pectus excavatum, que es pues con el tórax hendido hacia adentro, con una depresión en la parte inferior del esternón también, se puede considerar de esa manera ese tórax excavatum. Y lo que habíamos dicho, estos sí provocan un defecto ventilatorio en caso de que encontremos una escoliosis o una hipersifosis demasiado pronunciada, como en este caso o como en este. Hay una desviación posterior en caso de la sifosis y en la escoliosis una desviación lateral. Bien, seguimos en la inspección y hemos visto tórax de manera estática, es decir, estamos viendo los tórax que no se mueven, estamos viendo solamente la forma y el tamaño y la configuración. Pero lo que tendríamos que ver en estos pacientes también sería el estado de la superficie, es decir, la piel, si es que hay cicatrices, manchas, alguna alteración del aparato excreto, malformaciones vasculares o tal vez deformidades en la piel, en el contorno del tórax. Con eso concluimos la inspección estática y comenzaríamos con la inspección dinámica. La inspección dinámica va a manejar estos 4 aspectos importantes. Los movimientos del tórax, es decir, el tipo de respiración, el patrón respiratorio, si existe una buena amplitud de la respiración, si existe, cuánto es la frecuencia respiratoria por minuto, y el ritmo, si acaso se está conservando un buen ritmo respiratorio. El tipo respiratorio sería el tipo respiratorio costal superior, por ejemplo, esto es sobre todo en las damas, en mujeres, y es una respiración con las primeras 6 costillas de la caja torácica. Todo lo contrario en una costal inferior y en un abdominal, sobre todo en la abdominal, que es exclusivamente de varones, pero esta es porque el varón respira más con el diafragma. Ya por eso también se denomina abdominal diafragmática. Podríamos tener una intermedia que sería movilizando las últimas costillas, que usan más en los adolescentes. Bien, el tipo respiratorio, entonces llegamos a la conclusión, la mujer siempre va a ser costal superior y el hombre va a ser abdominal, o también podríamos llamarlo costo abdominal, o también diafragmático. Y en los niños, pues se podría hablar de una respiración abdominal completamente, pero es porque en realidad casi todo el tórax se mueve en los niños.
También encontraríamos la frecuencia respiratoria. Esta es una frecuencia respiratoria, pues, se podría decir a nivel del mar. Lo más conocido, lo más regular sería, pues, de 12 a 20 respiraciones por minuto. La acropaquia o el hipocratismo digital, que sería que está relacionado con la hipoxia o cianosis, cuando el paciente es lo más probable tenga defectos ventilatorios que le impiden realizar una buena respiración. Esto se da, por ejemplo, en los pacientes con enfisema, bronquiectasias, en las formas de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, EPOCs. Ahí es donde presentamos este paciente con este tipo de características, sobre todo en los pacientes enfisematosos, que son los fumadores. Bien, ya hemos visto entonces el patrón respiratorio, el tipo respiratorio. Ahora veríamos el patrón. Estos son patrones normales. Si es que nos vamos a esto, si hablamos de todos nosotros, tenemos estos patrones. Varones de tipo abdominal y diafragmático y mujeres del patrón costal superior. Pero tenemos patrones respiratorios anormales, es decir, considerados patológicos. ¿Y qué son todos estos? Podríamos mencionarlos como el normal. Este es el normal en realidad. La bradipnea, la taquipnea, la hiperventilación, el ahogo, la atáxica, la de Biot, la de Kussmaul, la de Cheyne-Stokes e incluso las formas de atrapamiento aéreo. Son patrones que alteran la respiración costal, la respiración abdominal diafragmática. Un ejemplo podría ser el de Cheyne-Stokes, ¿no? Que es una respiración con periodos variables de incremento de profundidad e interrumpidos por una apnea. Primero empieza con una respiración de baja profundidad hasta llegar a alta profundidad y posteriormente vuelve a descender de baja profundidad y termina en una apnea. Es similar a cuando el llanto de los niños cuando estos se están calmando, ¿no? Es decir, una respiración, ¿no? Y hay una apnea. Entonces es una respiración similar a eso. Bien, cada una de ellas va a tener diferentes características. La de Kussmaul va a ser con respiraciones rápidas, profundas y dificultosas. La de Biot va a ser muy superficial, es decir, respira muy poco el paciente, con una secuencia desorganizada y también va a presentar algunos periodos de apnea. Bien, las últimas formas de inspección dinámica sería revisar la amplitud. La amplitud tiene que ver con el movimiento del tórax. Si hay un gran movimiento anterior o hay un leve movimiento casi imperceptible. Se mide por la diferencia del volumen durante la inspiración y expiración. Se juzga la espaciosidad de los movimientos, conservados y exagerados o disminuidos. Por ejemplo, ahí tenemos respiraciones superficiales cuando hay una dificultad y hay el intercambio de la respiración aumenta, pero disminuye su amplitud. Respira muy superficialmente, casi no se puede percibir esa respiración. Bien, tenemos también el edema. El edema también puede ser de pulmón y la bronconeumonía y el infarto pulmonar causantes de una respiración superficial. Bien, y la última parte, la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia de respiración? Habíamos visto ya un adelanto en la zona a nivel del mar, pero la frecuencia varía de acuerdo a la altura también. Ahí tenemos el número de ciclos que suceden en un minuto, es decir, las respiraciones por minuto. Si aumenta, esto se va a denominar polipnea o taquipnea. Si disminuye esta frecuencia de respiraciones y ciclos por minuto, vamos a hablar de una bradipnea. La ausencia de movimientos respiratorios se va a conocer como un apnea. Si tenemos a recién nacidos entre 30 y 45 respiraciones por minuto, en niños de 25 a 30 respiraciones por minuto, en adolescentes de 18 a 26 respiraciones por minuto, y esto en adultos, como les había adelantado hace un momento, pues la respiración normal es entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Y nada, nos olvidábamos de esto, el ritmo respiratorio. Esto es interesante con respecto al ritmo respiratorio. Es la sucesión de fenómenos que suceden en el aparato respiratorio en una unidad de tiempo. Vamos a tomar en cuenta el minuto, ¿no? Y en el minuto, ¿cuántas respiraciones por minuto se pueden dar? Es lo que se conoce como frecuencia. Sin embargo, esta frecuencia se puede ver alterada por un ritmo irregular de la inspiración y la expiración.
puede ser que la inspiración y la expiración generen una pausa demasiado prolongada. Entonces ahí estaría viendo una alteración ya del ritmo. El ritmo es algo regular, es algo sincrónico, es algo que se mantiene en diferentes periodos de tiempo, pero esto se puede ver muy alterado cuando hay pues algún tipo de alteración en una respiración profunda o en una respiración superficial, y ahí el ritmo se va a ver alterado. Bien, a la palpación. Comenzando con la palpación, esto es bastante sencillo. Primero hacer una palpación completa de la caja torácica, buscando anomalías en las partes blandas, confirmar tal vez la presencia de algunos ganglios en el cuello supraclaviculares y axilares inflamados, o tal vez la frecuencia respiratoria y la elasticidad torácica a la palpación. También podríamos valorar la movilidad del tórax, lo vamos a ver eso dentro de un momento. Valorar también las vibraciones vocales o frénito vocal, también es parte de la palpación y lo vamos a revisar ahora. Y también hay que valorar si se transfieren ruidos anormales o fluctuación torácica también. Bien, cuando hablábamos de esto, palpar es bastante sencillo. Partes blandas las conocemos desde la anatomía y la caja torácica, ver los elementos óseos resaltantes, los espacios intercostales, las costillas, el esternón, la palpación del borde costal, palpar también las clavículas, palpar los músculos, partes blandas, es buscar algún tipo de punto doloroso o algún tipo de deformidad. Confirmar también la presencia, vamos a irnos al cuello para confirmar la presencia de algún ganglio inflamado, o tal vez a nivel de las axilas. Obviamente la frecuencia respiratoria y la elasticidad, más la valoración de la movilidad torácica, más la vibración vocal, es tal vez la parte más importante. Y empezando a valorar el movimiento del tórax, podemos valorar los dos movimientos propios del tórax, que son la amplexación y la ampliación. La amplexación puede ser superior, como puede ser también una amplexación inferior. Es el movimiento lateral o del diámetro lateral del tórax, es decir, la expansión hacia ambos lados. Entonces, para poder valorar esto, podemos hacer una valoración primero superior, colocando las manos a nivel de los hombros y colocando los dos pulgares juntos, y pedirle al paciente que realice una inspiración. Cuando realiza la inspiración, vamos a notar que estos dos pulgares van a terminar separándose uno del otro. Lo mismo podemos hacer a nivel inferior, ya sea en la cara posterior o en la cara anterior del tórax. Podemos colocar ambas manos con los pulgares unidos y pedirle al paciente que inspire, y así vamos a notar que con los pulgares se van separando. Eso, como vemos aquí, por ejemplo, aquí están demasiado separados estos pulgares, deberían estar más unidos, pero este es un ejemplo de cómo se debe sujetar al paciente en la parte posterior cuando haga la inspiración. Y acá también se hace en la parte anterior, podemos colocar ambas manos, los dedos pulgares también unidos, y pedir al paciente que inspire, y a la inspiración separar ambos dedos. El siguiente movimiento es el movimiento de amplexión. El movimiento de amplexión es todo lo contrario, es la movilidad torácica en sentido antero-posterior, es decir, el movimiento ya no hacia las zonas laterales, sino el movimiento hacia la región anterior. Y ahí se realiza con las manos verticalmente hacia la línea media del tórax, sobre el hemitórax derecho y después del izquierdo, para valorar la expansión independiente de cada lado. El reposo en la respiración forzada también. También teníamos que revisar esa parte. Acá solamente colocaríamos, si tomamos como ejemplo, acá una mano en la cara anterior y otra mano en la cara posterior, colocar ambos dedos aquí a nivel de la clavícula y pedirle al paciente que respire. Meta aire, inspire, y en ese momento vamos a notar también que nuestros pulgares se van separando. Eso en la amplexión. También, y finalmente, las vibraciones vocales. El frémito vocal es muy interesante, ¿no? Es el conocimiento del tacto de la vibración que se siente en la pared torácica con la emisión de la voz. Tenemos que colocar ambas manos a nivel de las escápulas en ambos lados, derecho e izquierdo en la región posterior, y pedirle al paciente con los dedos juntos, ligeramente separados, para poder abarcar pues un poquito más de la amplitud del tórax y en total contacto con la piel del tórax. Le pedimos al paciente que respire profundo, tratamos de percibir su respiración, entender su respiración y el movimiento, y en el momento adecuado pedirle al paciente que repita la palabra 33 o una palabra cualquiera que pueda generar gran resonancia con varias R's en las palabras, ¿no? Por eso 33 tiene un significado así de resonante, para que nosotros podamos percibir esa vibración.
La vibración podría estar aumentada o podría estar disminuida dependiendo de la enfermedad que el paciente esté conllevando. Por eso, si disminuyen, por ejemplo, tenemos una patología laringea, una parálisis de las cuerdas vocales, una ocupación bronquial por cuerpos extraños o masa tumoral, pérdida de la elasticidad de la jaula torácica, interposición de algún objeto entre el órgano que vibra y la mano que está palpando. Por ejemplo, aquí pueden ver las manos colocadas, aquí el paciente está indicando 33 y nosotros percibimos eso, ¿no? ¿A qué altura tiene que ser? Como les había dicho, es a nivel de las escápulas. Ahora, ¿qué pasa si el frénito vocal está totalmente aumentado? Ahí podríamos hablar de condensaciones pulmonares en la formación de las cavidades gigantes. Ahí podríamos hablar de una hiperventilación, por ejemplo. Pasando ya a la percusión dígito-digital es la percusión con las manos en la caja torácica. Realizar unos pequeños golpes con los pulpejos de los dedos para determinar si es que escuchamos algún sonido irregular. En realidad estamos buscando sonidos de timpanismo, sonidos de matidez, de submatidez, de sonoridad, los cuales están delimitados en diferentes partes del tórax, pero en algunas ocasiones donde deberíamos escuchar pues un timpanismo que es propio de una región llena de aire, pues encontramos una matidez y eso nos va a indicar que el paciente se encuentra con algún problema o patología. Por eso se realiza con una de las regiones de la cara posterior del tórax en la forma simétrica, se palpa y posteriormente la mano que está apoyada con los dedos discretamente separados uno del otro, se comienza a percutir con el dedo medio de la mano que percute o la mano percutora. Entonces pueden ver aquí hay una mano aquí abajo que está sujetando la piel y acá arriba está la mano percutora, la cual va a hacer un movimiento con la muñeca para poder generar un pequeño golpe sobre los dedos de la mano plesímetra, la mano que está sujetando la piel. Esa percusión tiene cierto grado de técnica, ¿no? Tenemos que colocar las manos y empezar a hacer un pequeño golpeteo en las articulaciones de la mano plesímetra o la mano que está sujetando y escuchar el sonido de rebote, ¿no? Escuchar la sonoridad. Resulta de la vibración simultánea del pulmón y las paredes del tórax. Debe ser de arriba hacia abajo por regiones simétricas, de vértice de la cara posterior de las caras laterales al final de la cara anterior. Es decir, empezar a rodear todo el contorno de la caja torácica, determinando diferentes panoramas de derecho e izquierdo en un diagrama de exploración. Lo que estamos buscando, como habíamos dicho hace un momento, son sonidos generados dependiendo del golpe. Podemos encontrar contenido aéreo, es decir, lleno de aire, o también tensión de los tejidos que no tienen aire, que pueden llegar a contener líquido, o simplemente un órgano sólido. Por eso tenemos estos 5 tipos de sonidos que podemos citar. La sonoridad que se obtiene percutiendo el pulmón aireado, superaireado, es decir, con demasiada cantidad de aire, esto es anormal. Es un sonido de intensidad fuerte, de tono bajo y de duración prolongada. Es como golpear una caja vacía, ¿no? Ahora podemos tener también el sonido de matidez. El sonido de matidez es cuando se percute sobre el pulmón sin aire. Es decir, estamos tratando de percutir un pulmón que debería tener un sonido de timpanismo, como vamos a ver hace un momento, pero si encontramos matidez, eso me está indicando que en esas zonas donde debería haber solo aire, hay secreciones o algún elemento extraño, como ocurre en la telectasia y en el derrame pleural. El timpanismo es propio de zonas de contenido aéreo, es decir, unas zonas en las que encontremos aire. Es un sonido con intensidad superior a las anteriores, duración máxima, tono entre mate y sonoro. Un sonido más armónico de golpe de una zona, como cuando golpeamos la puerta para ingresar a algún ambiente. Este golpeteo es de sonido hueco, ¿verdad? El golpe en la parte de una puerta que tengan cerca es una parte de sonido hueco. Ese es el timpanismo. La submatidez es un intermedio entre la matidez y el timpanismo. Es una variación de sonido mate con mayor sonoridad y tono grave que se presenta más sobre todo en los órganos que no son sólidos, que no son duros, son órganos que están llenos de líquido. La hipersonoridad, que es un sonido más fuerte, más grave y de mayor duración, pero sin musicalidad
como en el timpanismo, en pulmones hiperareados, en el enfisema y en la crisis del asma y el neumotórax. Ahí podemos encontrar un sonido demasiado exagerado, mucho más grande, mucho más hueco, mucho más sonoro y vibrante que la sonoridad. Bien, en la percusión debería ser determinar si encontramos estos sonidos. La forma normal debería ser la siguiente. En la región anterior del lado derecho, con sonoridad desde la región subclavicular hasta la quinta costilla y la sexta costilla, va a aparecer matidez. ¿Pero qué tipo de matidez? Una matidez hepática, porque en esa zona encontramos un órgano sólido. Y ese órgano sólido sería pues el hígado. Por eso encontramos una matidez hepática, es decir, un sonido de golpe seco en matidez por ser un órgano sin aire. El lado izquierdo con sonoridad desde la región supraclavicular hasta la tercera costilla es la zona que corresponde al corazón. El corazón sí es un órgano sólido, sí, pero en realidad está hueco y tiene en su interior líquido. Por eso es que encontramos en algunas ocasiones matidez o en otras submatidez por el contenido líquido que tiene el corazón. Y el timpanismo en el espacio de Trope. El espacio de Trope corresponde en la parte inferior de la cara anterior del tórax, del pulmón izquierdo. Ahí es donde encontramos el espacio de Trope, correspondiente al espacio entre el vaso y el vaso y el espacio del diafragma. Entonces ahí tenemos un espacio de Trope. O también corresponde al estómago, ¿no? Porque parte del estómago en la cara lateral vamos a encontrar un contenido aéreo también ahí. En los vértices pulmonares, es decir, en la parte superior de la caja torácica, siempre vamos a encontrar una región central sonora. Es decir, que vamos a encontrar una zona llena de aire. Dentro y fuera de esta zona de los vértices pulmonares, ya llegándonos hacia las zonas musculares de la región del hombro, podríamos encontrar matidez porque ahí vamos a encontrar solamente músculos y huesos. Una simetría podría indicar tuberculosis, lo que quiere decir que si empezamos a palpar y percutir y empezamos a hacer la percusión en la zona de los hombros donde debería encontrar matidez y nos vamos dirigiendo hacia los vértices pulmonares donde deberíamos encontrar sonoridad, seguimos percibiendo la matidez, eso me está indicando que hay un problema en los vértices pulmonares. Los vértices pulmonares probablemente se estén condensando por la tuberculosis, bien, o por algún tumor. Ahora, en la región dorsal de la caja torácica vamos a encontrar matidez en las bases pulmonares, es decir, en la parte inferior de los pulmones, ya cerca del borde costal, porque, cerca de las vértebras séptima y décima costilla, también ya ahí vamos a empezar a percibir sonoridad. Si palpamos en la parte inferior del borde costal posterior, estamos palpando y percutiendo el diafragma, por eso encontramos ese sonido de matidez. Pero ya a medida que vamos subiendo y llegamos hasta desde la décima hasta la séptima costilla, ahí vamos a encontrar sonoridad. Las regiones laterales del lado derecho vamos a encontrar sonoridad y matidez a nivel del hígado. También el lado izquierdo anterior pasa por el timpanismo y el espacio de Trope. El espacio de Trope es el que va a presentar el timpanismo. Y en la parte posterior pasa por una matidez esplénica, lo que habíamos dicho de la parte inferior del tórax. Entonces aquí pueden ver esa condición. Aquí arriba vamos a encontrar en los vértices, vamos a encontrar pues sonoridad. Una sonoridad pulmonar que es propia de un pulmón con aire. Pero llegando a este lado, cerca de la zona escapular, vamos a encontrar, o del hombro, de la articulación de hombro, y todas sus estructuras, vamos a encontrar matidez. Vamos descendiendo y hay una matidez o submatidez cardíaca, en esta parte, en la región anterior izquierda. Debajo de esta región cardíaca probablemente encontramos este pequeño espacio llamado el timpanismo de Trope, que corresponde al vaso. Y aquí en la zona de la sexta costilla hacia abajo encontramos la matidez hepática. Y en la parte posterior de la décima costilla para abajo encontramos una matidez de las bases pulmonares por ser una matidez esplénica o del diafragma. Ahí lo que estamos golpeando es el diafragma. Obviamente en los campos pulmonares posteriores lo único que tendríamos que percibir es sonoridad o timpanismo. Bien, eso con respecto a la percusión. A la auscultación es escuchar. Para esto vamos a necesitar un instrumento que es el estetoscopio o fonendoscopio, con el cual vamos a escuchar los sonidos diferentes de la caja torácica.
Estos sonidos diferentes de la caja torácica pueden ser, por ejemplo, la respiración broncovesicular o la respiración del murmullo vesicular en los campos pulmonares. Podemos escuchar normales como la tráquea y los bronquios, el soplo bronquial y traqueal. Ahí vamos a encontrar también una respiración normal, un soplo normal, un sonido normal. Pero podemos encontrar también alteraciones de estos sonidos normales. En caso de que el murmullo vesicular, que es el sonido principal, tenga alguna alteración de intensidad, puede haber un aumento o una disminución. Un aumento del murmullo vesicular nos determina una hiperventilación pulmonar, o un ejercicio o acidosis metabólica tal vez, o tal vez una atelectasia o derrame pleural. En la disminución podemos encontrar, pues, si el murmullo vesicular está disminuido, una alteración de la producción de la hipoventilación alveolar o un enfisema pulmonar, una atelectasia por obstrucción de la luz bronquial o tal vez una alteración de la transmisión, grandes derrames o neumotórax. En los ruidos agregados, aquí acabamos de hablar de los ruidos normales, pero también encontramos ruidos agregados, ruidos que no deberían estar en los pulmones, pero están. Ruidos anómalos que acompañan los ruidos respiratorios y que modifican sus caracteres. Entre ellos tenemos los estertores en sus tres formas: estertores crepitantes, subcrepitantes y estertores de gran burbuja. Tenemos los frotes pleurales, las sibilancias y también los roncus. Si hablamos enteramente de las sibilancias y los roncus, pues los roncus son de tonalidad baja y grave, que desaparecen con la tos, porque esto significa que hay una obstrucción a nivel de los bronquios. Es como una tos ronca, donde hay secreciones y estas tienen que eliminarse. Las sibilancias, que son una tonalidad alta y aguda, que es como una especie de silbido que encontramos a nivel de los pulmones cuando escuchamos con el estetoscopio. Y los estertores son interesantes porque estos son básicamente continuos y asociados a la obstrucción bronquial. Por eso decíamos que eran tres, ¿no? Los crepitantes, subcrepitantes y los de gran burbuja. Se deben a la vibración de las paredes contrapuestas a las vías aéreas estrechas por donde están circulando estas secreciones y cómo se van despegando de las paredes, incluso de los alveolos, incluso de la generación de la tráquea y los conductos más grandes. Y finalmente podemos mencionar dos tipos de sonidos también, que serían el corneaje y el estriodor laringio, que son dos sonidos importantes, que también el corneaje es como un roncus, es una variedad de roncus, que es una tonalidad baja, intensa, audible a distancia y indica estenosis en la región de la laringe y también la tráquea. A nivel de los estridores, el estridor laringio es como ese sonido sibilante en la inspiración y obstrucción de la vía aérea superior. Cuando alguien tiene algún tipo de resfrío y tiene demasiada secreción en la zona de la laringe, de la faringe, ahí es donde notamos que existe este estridor. Es como un sonido de chillón, ¿no? Como el de los gatos cuando ronronean, pero más agudo. Entonces ese es nuestro estridor laringio. Como les había dicho, los estertores pueden encontrarse en diferentes zonas. Podemos encontrar los estertores de gran burbuja o los traqueales, que se encuentran en la tráquea, en los bronquios y en la laringe, en donde es muy difícil poder expectorar estas secreciones. Tenemos los estertores crepitantes y subcrepitantes, son los que están generando un despegamiento brusco de la zona de la expiración, es decir, a nivel de los alveolos. Y los estertores subcrepitantes, que son en la zona de conducción de los bronquios más pequeños, ¿no? Es un ruido húmedo durante la inspiración y el burbujeo del agua gaseosa. Bueno, los sonidos que podemos aclarar con estos serían, si hablamos del estertor traqueal o de gran burbuja, estamos hablando del sonido de soplar por una bombilla de aire hacia un vaso con agua. Entonces soplamos y escuchamos ese burbujeo. Ese es el sonido de un estridor traqueal. Un estertor traqueal. Un estertor crepitante es el despegamiento del alveolo, de las secreciones del alveolo. Entonces es como el frote del cabello, es como si frotáramos cabello. Ese sonido precisamente es el sonido del estertor crepitante. El estertor subcrepitante es precisamente ese burbujeo del agua gaseosa. Cuando agarramos un efervescente y colocamos en el agua, ese sonido de las gaseosas es el sonido del frote del estertor subcrepitante. Y tal vez un especial que serían los frotes pleurales, que es el frote entre las dos hojas pleurales, que están despulidas, que están ásperas. Estamos hablando de la pleura visceral y la pleura parietal. Cuando chocan entre sí,
ahí es donde escuchamos ese sonido de frote pleural, que es como el sonido de choque de la tela. Si agarramos dos esponjas de esas que se usan para lavar los utensilios y empezamos a frotarlas entre sí, entre sus caras entre sí, ahí vamos a escuchar ese sonido de choque, ¿no? Bien, he tratado de correr un poquito rápido porque ya estábamos al final. Bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, muchachos.